Donc, je vais vous parler là du pneumocoque. Donc, c'est un sujet vraiment extrêmement vaste. Donc, je vais vraiment focaliser mon propos sur les personnes âgées, avec un point d'épidémiologie, discuter les 2 vaccins disponibles. Donc, je laisserai tomber le conjugué divalence, puisqu'il n'est pas disponible pour l'adulte, et puis un petit mot de politique vaccinale avant de conclure. Alors, vous savez que le principal facteur de virulence des pneumocoques, c'est la capsule polyosidique, avec plus de 90 sérotypes capsulaires, et que cette capsule induit une réponse anticorps, mais c'est une réponse thymo-indépendante, donc qui n'apparaît que vers l'âge de 2 ans et qui n'a pas de mémoire, et pas d'effet non plus sur le portage. Un petit mot juste de définition, parce qu'on va y revenir ensuite dans les essais. On distingue les infections invasives, bactériémie, méningite, pneumonie avec bactériémie, des infections non invasives, sinusite, otite et pneumopathie non bactériémique. Et ça, c'est un problème quand on veut démontrer l'efficacité d'un vaccin, c'est qu'on n'a très souvent pas de documentation des infections non invasives. Donc, un des critères de jugement, c'est la réduction des infections invasives. C'est beaucoup plus difficile de dire ce que ça donne sur la pneumopathie en général. Alors, première chose, du point de vue de l'épidémiologie, où on en est en ce moment, on voit que les 2 pics pour l'incidence des infections à pneumocoque sont d'une part le jeune enfant, mais aussi l'adulte. Et depuis la vaccination antipneumococcique, je vais essayer de voir. Voilà. Depuis la généralisation de la vaccination antipneumococcique de l'enfant par des vaccins conjugués, on a eu progressivement une diminution importante de l'incidence des infections à pneumocoque chez l'enfant, ce qui fait que le groupe des sujets âgés devient un des groupes à plus haut risque. Alors, non seulement l'incidence augmente chez le sujet âgé, comme on le voit ici et ici, mais un autre facteur de risque qui est particulièrement fréquent chez les sujets âgés, c'est le fait d'avoir une maladie chronique. Et vous voyez que chez un sujet âgé, le fait d'avoir une maladie chronique augmente, multiplie de façon importante le risque d'infection à pneumocoque et aussi d'avoir une immunosuppression. Alors là, c'est le seul moment où je parlerai de la vaccination pédiatrique. La vaccination pédiatrique a eu un effet bénéfique, bien sûr, sur la population vaccinée, ici en rouge, inférieure à 5 ans, mais également sur les autres strates de la population, à condition, bien sûr, que ce soit qu'il y ait une couverture vaccinale très importante. Et vous voyez ici, aux États-Unis, avec le PCV 7, on a une réduction beaucoup plus modérée, mais des infections à pneumocoque chez le sujet supérieur à 65 ans. Donc en France, on n'a pas encore observé réellement cet impact parce qu'il faut finalement une couverture vaccinale relativement importante pour que le pneumocoque circule moins dans la population. Cette vaccination a non seulement un impact sur l'incidence, mais aussi un impact sur la résistance à la pénicilline G. Et vous avez ici la résistance, la sensibilité diminuée du pneumocoque à la pénicilline G. On est arrivé en 2001 à un taux extrêmement élevé de résistance, qui était de l'ordre de 53%. Et suite à des mesures politiques, on a eu un plan antibiotique, consommer moins d'antibiotiques, mais surtout l'introduction de la vaccination généralisée des enfants. On a une réduction maintenant des souches de sensibilité diminuées. On est encore à 23% de sensibilité diminuée, mais on a diminué de 50% quand même en 14 ans. Alors, premier vaccin disponible, c'est le vaccin polysaccharidique 23 valences, donc il contient 25 microgrammes de polyoside de 23 sérotypes. Et le schéma, c'est une seule injection avec un rappel au bout de 5 ans. Alors, il est intéressant de voir que la couverture sérotypique de ce vaccin est importante. Ici, vous avez tous les sérotypes vaccinaux en abscisse. Et ici, la prévalence des différents sérotypes dans les infections invasives, hémoculture ou liquide céphalorachidien. Donc, un des intérêts de ce vaccin, c'est qu'il a une couverture sérotypique large, et notamment pour les sérotypes qui circulent
qui circulent dans les infections invasives. Vous voyez, 12F, 19A, 7F3 qui représentent une bonne partie de ces sérotypes virulents. Alors, le problème de ce pneumocoque 23 valence, c'est que l'efficacité n'a jamais été vraiment bien évaluée. Il y a eu pas mal d'essais, mais il y a beaucoup d'essais ouverts. Et quand on regarde vraiment les essais randomisés, il n'y a que 11 essais randomisés, 8 méta-analyses. Et globalement, l'efficacité de ce vaccin est de 50 à 70%. Mais enfin, c'est déjà pas mal quand je vois ce qu'on a vu juste à présent sur la grippe. C'est quand même pas nul. Et c'est essentiellement chez les sujets de moins de 65 ans ou jusqu'à 65 ans, inférieur ou égal, et immunocompétents. Dans les pneumonies sans bactériémie, l'efficacité vaccinale va de 40 à 80%, donc c'est des intervalles de confiance très larges. Et chez les personnes âgées, c'est nettement diminué. Alors, voyez par exemple ici une étude de l'immunogénicité chez les personnes âgées. Ici, vous avez le pourcentage de répondeurs a 23 serotipos. De quienes responden de 0 a 23 serotipos. Y como ustedes ven, entre las personas de mayor edad, tenemos 3.9% que responden a los 23, 3.7% que tienen una respuesta contra los 23 serotipos. Tienen entre 5 y 15 serotipos. Entonces tenemos muchas valencias, pero finalmente una respuesta sumamente heterogénea. Tenemos también entre los adultos mayores una respuesta que disminuye con la edad. Si vemos que entre los sujetos de menos de 55 años podemos estar bastante satisfechos. Tenemos 93% que siguen teniendo respuesta 3 años después, 89, 85. Ya en el caso de los 55, 64 ya disminuyó. 88 a los 3 años, 82, 75 a los 3, 5 años, pero ya entre los 65 y 74 años estamos en el límite. Si queremos seguir siendo eficientes entre los adultos mayores, no hay que vacunar más tarde que esa edad, porque más allá de los 65 años y sobre todo después de los 85 años, no solo se tiene una respuesta a los 3 años que es muy débil, sino que ya ni siquiera es duradera. En suma, para esta vacuna de 23 valencias tiene una cobertura serotípica muy interesante, una eficacia vacunal que va de 50 a 70% para las infecciones invasivas, pero una disminución asociada a la edad de manera importante. Y tratar de volver a vacunar, hacer refuerzos de vacunas, se ha mostrado ser ineficacia porque hay una hiporrespuesta y no parece ser la solución. Entonces, la solución tendría que venir de esta vacuna conjugada 13 valencias. Esta nueva vacuna consiste en 12 serotipos comunes con el neumo 23, más un serotipo nuevo, y que la cantidad de antígenos es más baja, es 2.2 microgramos por serotipo, conjugados con una proteína portadora de la difteria y de la toxoida diftérica. El principio de la conjugación ya lo mencionamos antes. Hay que conjugar el poliócido con una proteína portadora para acarrear una respuesta B, pero también una cooperación TB. Y tenemos unas células memorias y aumentar la respuesta de anticuerpos. Pero ¿qué ocurre con la cobertura serotípica entre los sujetos de más de 65 años? Aquí tenemos la cobertura serotípica que es más baja que con el neumococo 23 valencia. Incluye al neumococo anterior, 7 valencias. Y gracias a la introducción de esta vacuna, obtuvimos un cambio serotípico que apareció ya con el neumococo 7 valencias. Tienen aquí los años 2001, 2002 y hasta 2012 con diferentes colores. Aquí se ven los cambios de un año a otro. Con la introducción del neumo 7 valencias, las cepas que estaban presentes en 2001, 2002
que fueron desapareciendo paulatinamente. Y ocurre exactamente lo mismo con el neumo 13. Tenemos cepas no cubiertas por el neumo 7 que sí van a ser tocadas con el neumo 13 y que van a disminuir paulatinamente, aunque van a aparecer otras. Y estas cepas se vuelven realmente problemáticas. Es muy importante este seguimiento serotípico. Es posiblemente un poco diferente entre países. Hay una cobertura distinta por el neumo 13 y también los cambios son diferentes, pero es un problema que nos hace interrogarnos sobre el impacto a largo plazo, porque a corto plazo sí hay un impacto importante, pero a largo plazo no sé si sea la solución. No solo tenemos un espectro más estrecho, sino este cambio de serotipos. Y una cobertura más baja. En las infecciones invasivas, ven ustedes que la cobertura con las 13 valencias es de 81.8 contra 87.1 de las 23 valencias. Por primera vez, esta 13 valencias tuvo un proceso de aprobación por las agencias que es distinto. Fue aprobado en función de una respuesta inmunitaria de anticuerpos opsonofagocitarios antes de tener los resultados de los ensayos clínicos, de las pruebas clínicas. Y también se evaluaron la tolerancia y la reactogenicidad. El neumo 13 fue comparado al neumo 23. Hubo varias pruebas, desde luego, con niños, con jóvenes. Solo voy a hablarles de las pruebas con adultos mayores. Hay un gran estudio, el 005, que fue el estudio Pivotal, era con adultos de más de 70 años que había tenido una vacuna contra el neumococo al menos 5 años antes y que fueron inmunizados con neumo 23. El criterio de juicio era entonces la ratio entre la relación entre neumo 13 y neumo 23. La línea de en medio quiere decir que las dos respuestas inmunitarias, los dos tipos de respuestas inmunitarias eran idénticas. Por este lado, el neumo 13 es superior al 23 y de este lado el 13 es inferior al 23. Es interesante notar, pero casi el conjunto de los serotipos, la respuesta en anticuerpos opsonofagocitaria fue superior con el neumo 13 que con el neumo 23. Otras enseñanzas o lecciones que podemos sacar de estos estudios es que incluso entre los sujetos de mayor edad, de 70 a 74 años, entre 75 y 79 e incluso más de 80, se obtiene una buena respuesta. Es una cosa nueva. Eso puede ser bueno para alguien que tiene un sistema inmunitario deficiente debido a la edad. A partir de estos elementos, la vacuna fue aprobada por las autoridades de Estados Unidos, Europa y en México también para la prevención de las infecciones invasivas, tanto entre niños como entre adultos de más de 18 años. Hasta ahora no teníamos ningún estudio clínico. Les presento resultados que fueron mostrados en un congreso internacional y que no pueden ser publicados. No puedo ir muy lejos acerca de estos resultados. Son los primeros resultados clínicos. Fueron objeto de un estudio que se llama CAPITA, que se refieren a sujetos de más de 65 años en los Países Bajos, donde los sujetos fueron aleatorizados entre placebos y neumococo 13 valencia con criterio de juicio de neumatipos con serotipo vacunal. Como criterio secundario también se utilizó las neumopatías invasivas y todas las infecciones invasivas con serotipo vacunal. Hay que conservar en mente que el criterio de juicio son las infecciones con serotipo vacunal. Incluso si tenemos tasas de éxito superiores, solo se refiere a serotipos vacunales. Los resultados son relativamente interesantes porque respecto a la neumonía comunitaria, la serotipicidad es de 45.6 y si miramos las infecciones invasivas por neumococo en el adulto de más de 75 años, esto llegaría a 75%. Pero bueno, esperemos la publicación para saber también
porque es posible que con la edad no actúe tanto con la neumopatía, pero al menos tenemos una confirmación clínica de estos resultados inmunológicos. Y ya no lo voy a insistir porque Odile ya se los mostró claramente, pero hay una sinergia posible entre el PCV13 y el Neumo 23. Cuando se utiliza el 13 antes del 23, y se puede tener una mejor respuesta contra los serotipos vacunales. Esta estrategia fue adoptada en Estados Unidos desde hace algunos meses de 2014, en septiembre de este año, pero como les dije, hay límites, porque tal vez a corto plazo está bien, pero a largo plazo el switch serotípico va a mostrar que no es útil. Hay también altos problemas de costo cuando se implementa a nivel de toda la población, entonces no sé si todo el mundo tendría que ir en esta dirección. En todo caso, la vacuna antineumocócica, independientemente de cuál sea, hay una toma de postura de la OMS en favor de vacunar a los adultos mayores. Según los países, las recomendaciones de las agencias, de los comités ejecutivos, se basan ya sea en la edad, como en Estados Unidos, México, Canadá y ciertos países europeos, ya sea en factores de riesgo. En Francia trabajamos más bien en torno a los factores de riesgo. En Francia, por el momento, aunque esto puede cambiar, es un tema que se va a discutir durante los próximos meses. Las recomendaciones actuales son utilizar el Neumo 23 para las personas que tienen más de 5 años con riesgo de infecciones invasivas, ya sean jóvenes o mayores, y utilizar el PCV13 antes del Neumo 23 para los inmunodepresivos y los que tienen implantes cocleares y todas estas condiciones que ven aquí. Espero haberles mostrado que es un tema que sigue estando muy abierto. Podremos discutir al respecto. La utilidad de una vacuna antineumocócica es indiscutible en el adulto mayor. La vacuna polisacárida no hay que mandarla a la basura porque tiene una buena cobertura serotípica, protege contra 50-70% de las infecciones invasivas, aunque no proteja contra la neumonía, pero son infecciones invasivas las que hacen morir al paciente. Pero eso sí, los títulos de anticuerpos disminuyen luego de 35 años y si se vacuna después de los 65 años, se pierde mucha eficacia. La vacuna de 23 valencia protege contra 70% de las infecciones invasivas, pero hay una posible limitación. Tendría que haber un punto de interrogación. Hay problemas con el cambio serotípico y la combinación PCV13 y P23 tiene cierto interés y ya algunos países lo han aplicado. Para terminar, seguimos con muchas preguntas sin respuesta. ¿Esta vacunación puede generalizarse? ¿Cuál será su impacto en la población general? ¿Qué va a pasar cuando se reemplacen los serotipos? ¿Y cuánto va a durar la respuesta inmunitaria? No sabemos. Con el PCV23 se vuelve a vacunar cada 5 años, pero con esta combinación entre el 23 y el 13 habrá que considerar otras estrategias. En todo caso, lo que sí sabemos, esta vacunación es importante con tal de hacerla pronto. Con miras al futuro, sigue abierto el campo de indagación. El futuro está definido, yo creo que con vacunas que permiten una ocasión más amplia, que no será la de los polisacáridos, sino con otros antígenos con proteídos, y hay varias compañías que están buscando en este sentido. Muchas gracias. Y me toca presentar ahora algo que ya hizo de manera muy elegante la doctora Dominique Salmon, de la Universidad de René Descartes. Creo que ha hecho una descripción minuciosa, detallada, pero además elegante, de la estructura del neumococo. Si me da la siguiente, o las manejo aquí.
y nos hizo reflexionar sobre esta condición que definió las poblaciones en riesgo para desarrollar infecciones neumocócicas graves, tanto los grupos menores de 5 años, particularmente aquellos menores de 2 años, como los individuos mayores de 60 y particularmente mayores de 65 años. Ha comentado de manera muy clara cómo con el estudio de un patógeno descrito por esta persona, Louis Pasteur, hace más de 100 años, cómo se ha logrado este conocimiento tan importante acerca de los criterios de riesgo, como son la edad, la presencia de enfermedades crónicas y, por supuesto, un factor muy importante hoy día, que es la inmunosupresión. También nos señaló, que nos señaló de manera muy interesante este efecto de inmunidad de rebaño, de manera muy distintiva que se ha descrito en la vacunación antineumocócica, que no es lo que se describe en polio. Aquí es diferente. En polio el ejemplo típico es que una vez que se inmunizan un grupo, empieza a circular el virus vacunal, de modo que se va vacunando a mucha de la población o se va inmunizando. En el caso de neumococo es disminución de los individuos con colonización, como suelen ser los niños, y tiene un efecto redundante positivo en otras poblaciones, particularmente en las poblaciones de mayor edad. También señaló de manera muy importante, muy inteligente y oportuna la relevancia de tomar conciencia de que las infecciones por neumococo tienen hoy día, además de esta distribución internacional, tiene hoy día 2 características muy importantes. Una, el problema de resistencia a penicilina, que ella elegantemente lo denominó disminución de la susceptibilidad, como es el término internacionalmente aceptado, pero también nos ha hecho un señalamiento muy relevante que se ha descrito en varias partes de Europa, pero también en Australia, que es la aparición de infecciones por organismos no incluidos en la vacuna. Eso es un fenómeno interesante, yo no diría solo interesante, sino fascinante de la biología de las infecciones por neumococo. Aquí les muestro este fenómeno de resistencia que se ha ido diseminando prácticamente en todo el mundo, y es en muchas regiones del mundo un problema grave que ha ocasionado diferir o modificar las estrategias de tratamiento. Nos señaló, en este caso les muestro algunos datos nacionales, donde vemos que la tasa de susceptibilidad disminuida a penicilina se ha observado tanto en este estudio hecho hace aproximadamente 8 años, donde incluso vemos cómo los serotipos, particularmente en esta gráfica, les muestro cómo los serotipos vacunales, que son estas barras diferentes de la rosa, como estos serotipos son serotipos vacunales en estos diferentes grupos. Sin embargo, la muestra es muy pequeña, desafortunadamente. Es un organismo que con frecuencia tiene muchas dificultades para su aislamiento, y muchos de los pacientes en nuestros países, en América Latina, llegan a los hospitales con tratamientos previos que hacen dificilísimo el aislamiento de los organismos causales. Aquí les muestro en este otro estudio que recientemente publicamos, un grupo grande de investigadores, tanto del Instituto Nacional de Salud Pública como del Instituto Nacional de Nutrición, como vemos un buen grupo de estas infecciones en niños menores de 5 años, todas ellas infecciones invasivas, como existe un grupo grande de infecciones por serotipos que están incluidos perfectamente en la vacuna.
Pero no solo eso, sino que incluso en los niños menores de 5 años, tanto en organismos no meningios como en organismos meningios, vemos como tenemos un grupo de organismos que han perdido esa susceptibilidad a penicilina en ambos estratos, en organismos que se aíslan de infecciones respiratorias o de sangre, así como aquellos que son organismos que se aíslan de casos meningios. Nos mostró de manera muy interesante la eficacia de esta vacuna que ha sido, yo diría, un tanto olvidada o menospreciada, que es la vacuna con los 23 serotipos, y nos mostró en esta presentación cómo esta vacuna con una estrategia inteligente alcanza una eficacia de 50–70%. Se entiende y sorpresivamente se ve que incluso hay cierta variabilidad en respuesta inmunológica dependiente de los serotipos, lo cual es peligroso, como podemos entenderlo. Señaló también la respuesta variable de los diferentes grupos etarios, que esto también es un asunto de trascendencia, porque la mayoría de la población humana tiende hoy día, independientemente del continente en donde viva, a envejecer. De modo que este es un asunto muy importante. En el capítulo de la vacuna nueva, la que contiene 13 serotipos, nos mostró de manera muy elegante, muy interesante, didáctica, cómo es la biología de esta vacuna y qué se esperaba de ella. Nos mencionó de manera clara cómo han aparecido incluso en algunos de estos países donde se han utilizado estas vacunas, infecciones por gérmenes cuyo serotipo no está no están incluidos en la vacuna. Así, nos describió también con qué herramientas, con qué elementos esta vacuna 13 valente fue aprobada en las diferentes oficinas gubernamentales que hacen este tipo de trabajo, y nos mostró de manera muy interesante este estudio comparativo en adultos mayores, y lo más interesante, nos dio una primicia, lo reconozco y se lo aprecio, doctora. El estudio CAPITA es un estudio muy interesante que está corriendo, como ella señaló, en los Países Bajos y en Bélgica, donde se ve cómo en adultos mayores existe este potencial de una buena respuesta inmunológica a la vacunación con este biológico, lo cual nos plantea tener como herramienta valiosa en este esquema tan interesante que se ha descrito en años recientes y que ha sido aprobado de manera genérica en Estados Unidos, en Canadá, este esquema que la misma doctora cuestionaba, la utilización escalonada de la vacuna 13 valente, posteriormente seguido de una revacunación con la vacuna 23 valente. Existen varios estudios en niños, en pacientes con VIH y ahora en adultos, donde se ve una buena respuesta inmunológica que nos hace pensar que en países como el nuestro esta puede ser una muy buena estrategia. No importa el costo tanto de esta vacuna, tenemos que pensar si el número de episodios graves de infección y el número de hospitalizaciones que podemos prevenir, y seguramente el costo-beneficio de este programa de vacunación será definitivamente mayor. Me llamó la atención y me gustó mucho ver este listado de conclusiones donde nos hace reflexionar la utilidad clara de este esquema en los adultos mayores. Nos invita a reflexionar para no abandonar el uso de la vacuna de polisacáridos, pero también nos menciona con mucho cuidado la ventaja que tiene esta vacuna 13 valente con su estrategia de ser conjugada. Asimismo, la estrategia de la combinación de ambas vacunas
Sin embargo, también nos hace reflexionar sobre esas preguntas sin respuesta, como es la emergencia de clonas que están fuera de los serotipos incluidos en la vacuna y que se han descrito en varios países como causantes de infecciones invasivas y que debemos estar vigilantes de ello. Muchas gracias y buenas tardes.